gente linda, te saluda Indira Gómez y te doy la bienvenida al primer episodio de la nueva temporada de Ahora Vos. Recordá compartir este podcast, seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo dejar tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Arrancamos esta nueva temporada y este 2025 acompañado de la doctora Isaura Lemos. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Gracias, Indira, por la invitación nuevamente. Contenta de estar aquí. Así, bueno, a mí siempre me gusta leer las biografías que tienen en Instagram porque uno se inspira, ahí se inspira, ¿verdad? Dice, doctora Lemos, especialista en hematología, oncología pediátrica y máster en cuidados paliativos. A ver, para los que no te conocen, ya estuviste con nosotros en la temporada anterior, ¿verdad? Pero tal vez son nuevos y no han visto los otros capítulos. Quisiera que nos explicaras un poquito qué es hematología, bueno, onco ya sabemos que tiene que ver y qué son los cuidados paliativos. Ok, bueno, principalmente enfocado a la parte pediátrica. No es lo mismo el cáncer en adultos que en niños, obviamente. Entonces, esa es la parte oncológica que ya mencionaba. Y la hematología se refiere a las enfermedades de la sangre, ya sean benignas, o es decir, que no son cáncer, pero que también pueden ser crónicas, como algunos tipos de anemia, o el cáncer en la sangre, como la leucemia. Y los cuidados paliativos es un enfoque de tratamiento integral que incluye todas aquellas enfermedades que ponen en riesgo la vida de los pacientes o enfermedades crónicas, como por ejemplo pacientes que tienen algún deterioro cognitivo desde el nacimiento y que por lo tanto su calidad de vida no va a ser igual que la de un niño que no tiene ningún tipo de problema. Entonces se trata de un manejo integral con calidad de vida para los pacientes. Oh, excelente, así que ya escucharon. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la lactancia materna, ¿verdad? Creo que es un tema súper amplio. Estuvimos hablando atrás de cámaras un poquito de cómo lo podemos enfocar porque ocupa todas las áreas de la vida de un bebé y al final de un adulto también, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero creo importante mencionar que este tema es tal vez para muchos muy lógico, ¿no? En una mamá, en un bebé, pero muy poco hablado y muy poco informado realmente sobre la lactancia materna. Voy a comenzar con algo que siempre he escuchado de madres, de abuelitas, de casi mucha gente y es este dicho, por así decirlo. Y de ahí vamos a iniciar la conversación, ¿verdad? Y es que la leche materna es la mejor vacuna. A ver, vamos a desarrollar ese pensamiento, ¿verdad, doctora? ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿O cómo podemos redirigir esa opinión? Ok, bueno, la lactancia materna definitivamente tiene un papel muy trascendente en la vida de un niño, desde el primer día en cuanto nace. Y precisamente por eso que mencionabas, no solamente la nutrición se va a asegurar el crecimiento y desarrollo del niño cognitivo, intelectual, sino que influye en su sistema inmunológico. Por eso decimos, ¿es la primera vacuna o es lo más importante? ¿Por qué? Porque hay muchos factores, proteínas, nutrientes, macromoléculas, micronutrientes, que van a ejercer un efecto sobre el sistema inmunológico y por lo tanto y por ende va a ayudar a prevenir infecciones ya sea intestinales, respiratorias y los niños por lo tanto al no enfermarse tanto van a crecer de manera adecuada. Así es, así es. Entonces es una aseveración correcta que digamos que es la primera vacuna. Perfecto, me encanta. Y lo digo porque realmente, a ver, mi mamá me lo ha dicho, he escuchado infinidades de madres realmente específicos diciendo que en realidad que su experiencia con la lactancia no es la mejor. Escuchen bien, la experiencia con la lactancia, ¿verdad? Que es todo el proceso y todas las técnicas y las herramientas, pero que al final pueden ver los beneficios de la leche materna en el crecimiento y desarrollo de su bebé. Ahora, hablábamos también de que es muy difícil la lactancia materna, o sea, no es un proceso realmente fácil, es un proceso complicado que tiene muchos altos y bajos, muchas frustraciones en el proceso, pero también hablábamos de que hay técnicas de las que podemos hablar, tal vez nos desarrolla un poquito ese tema. Bueno, aquí yo quiero hacer énfasis en que obviamente la experiencia de la lactancia materna es única para cada persona, entonces sí, está como el concepto de que es súper difícil, pero realmente en cada persona le puede ir diferente.
diferente. Es diferente cuando estamos hablando de una mamá primeriza, por ejemplo, que estás hablando que no tiene ninguna experiencia, que además está escuchando todo lo que la abuelita le dice. A lo mejor es una mamá soltera que no tiene el apoyo de una pareja o de una familia. Entonces todos esos factores van influyendo a la carga que puede representar que dé. Además que si estamos hablando de una mamá que tiene que trabajar y tiene la preocupación de que tiene que mantener a ese hijo y además la lactancia materna. Entonces son en juego muchas cosas y por eso probablemente la lactancia materna va a ser diferente para cada mamá. Y cuando hablamos entonces de las posiciones o de cuáles son las técnicas que deberíamos de utilizar, existen numerosas técnicas, pero todo va principalmente a que el niño tenga un buen agarre. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño no tiene ninguna malformación en el área oral, es decir, no hay paladar hendido ni ningún tipo de problema físico, entonces debemos asegurarnos que el niño tenga una buena posición para la succión del pezón. Okay. Y entonces, al asegurar esto, yo puedo tener diferentes posiciones, ya sea la más frecuente o la común, que es como niño bebecito, podemos ponerlo acostado, sentado, como realmente la mamá se sienta más cómoda. Y muchos de los miedos, sobre todo en las mamás primerizas, es que me da miedo porque quizá mi pecho es muy grande y me da miedo ahogarlo. Wow. O quizá es muy pequeño y siento como que no es suficiente. Pero la naturaleza es sabia y realmente que se requiere de mucha información, mucha educación. A veces esto lo tenemos que hacer incluso antes de que el bebé nazca. Lo ideal sería que tuviéramos una capacitación, una información, una educación antes del parto, claro, para que en el momento que nos enfrentemos a la lactancia materna ya sepamos qué es lo que vamos a hacer y no simplemente ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, claro, no, importantísimo. Y me gusta lo que decía, doctora, que realmente es una experiencia única. Cada quien lo vive de forma diferente porque el proceso es diferente al final. Hay niños que tienen un agarre bueno y fácil desde el momento en que sale en la panza de la mamá y de un solo lo ponen a lactar. Y o también está la otra parte que pues es un proceso que pasan días, que no agarra el pezón el niño, que es muy difícil, que lo lastima o que no sale, lo que dicen, ¿verdad? Que no le bajó la leche, lo que dicen las personas, y así sucesivamente, ¿verdad? En cuanto a la leche materna como tal, hablando y expandiéndonos un poquito a profundidad en el tema de que es como un protector, como un escudo para los bebés, nos puede hablar alguno de sus beneficios, ya nos dio algunos, pero profundizar en ellos, en el caso, por ejemplo, de niños con cáncer o, por ejemplo, de X o Y malformación o problemas, hay niños que nacen con problemas digestivos, no solo, ¿no? Entonces, ¿nos puede hablar de algunos beneficios que puede traer esta lactancia materna? Uno de los principales beneficios que han tenido mucho auge últimamente es sobre la microbiota intestinal. Okay. Es decir, todos estos gérmenes o bacterias buenas que tenemos todos, pero que cuando nacemos se relacionan mucho a la alimentación materna, a si la madre tuvo o no infecciones, recibió o no antibióticos, y por eso decimos, si estoy hablando de que un embarazo fue controlado, fue planificado, se recibieron los nutrientes, probablemente el niño va a nacer en buenas condiciones con un estado nutricional adecuado. Entonces, la microbiota va a ser diferente. Si, por ejemplo, es un niño que nació por vía cesárea o vía vaginal, si el niño recibe o no recibe lactancia materna, estos microbios buenos o bacterias buenas que nos ayudan a desarrollar también nuestro sistema inmunológico van a ser diferentes. Entonces, la microbiota está relacionada a tener un peso adecuado, a tener una buena absorción del resto de nutrientes que tenemos en la lactancia materna. Además de eso, se ha visto científicamente comprobado que los niños que reciben lactancia materna tienen un coeficiente intelectual mayor que los niños que no reciben lactancia materna o que reciben fórmula. Porque el problema es que muchas veces asociamos que, bueno, no le pude dar pecho materno, le voy a dar fórmula, no pasa nada. Excelente punto, para allá iba, doctora. O sea, el tema de la fórmula creo que es un tema que no se habla mucho, hay mucho desconocimiento. Hay gente que está en contra de dar fórmula hasta cierta edad o cierta etapa del bebé o del desarrollo de ese bebé.
Hay gente que dice que literal, y se lo digo porque pues conozco a gente y sé de personas que deciden, porque es una decisión de los padres, dar fórmula como un sustituto de la leche materna. Y que me encantó que haya tocado ese punto porque era mi siguiente pregunta. O sea, ¿realmente usted considera beneficioso o bien para la salud de ese bebé que saliendo del vientre de la mamá se le empieza a administrar fórmula? Bueno, aquí en esta parte es una pregunta que, bueno, decimos, los padres tienen la decisión, ¿verdad? De decir, bueno, yo le quiero dar lactancia materna o no le voy a dar lactancia materna. A veces, muy raras veces, es como que tengo una condición médica que me impide dar lactancia materna, o una condición en el bebé, por ejemplo, un niño muy prematuro que no puede succionar, o un niño que tiene alguna malformación congénita. Ese tipo de situaciones son como muy específicas y son realmente muy pocas, en las cuales nosotros vamos a necesitar un extra ayuda, pero son muy pocos. Y la fórmula está, yo te decía, la fórmula es como la creencia de que es lo mismo que la lactancia materna, porque está creada y, claro, los eslogans, la publicidad, el mercadeo, todo te dice de que son fórmulas hechas para niños y para condiciones específicas, pero nunca va a sustituir la lactancia materna. Es tan increíble la lactancia materna que ella se va ajustando desde el día 1 que el bebé nace, que sale del útero, que es lo que llamamos calostro, sí. Luego va madurando, va cambiando a una leche de transición, a un niño más grande, y esas necesidades, esos nutrientes se van adaptando al crecimiento del niño. Wow. Eso no lo vas a tener nunca en una fórmula. Y en el caso de la fórmula, bueno, vamos a ir viendo paso a paso esto porque me llama mucho la atención esto. Ok, fórmula, como sustituto, podría decirse, ¿no? En algunos casos, de la leche materna, pero ya cuando el bebé pasa a ser un niño o un infante, se tiene la costumbre que, bueno, dejó la chiche, pasa a la pacha, lo que llamamos el biberón, ¿verdad? La pacha, el biberón. Entonces se le empieza a administrar la leche en polvo, ¿verdad? Tal vez aquí vamos a tener una discusión interesante y me encantaría que la gente se expresara en los comentarios, porque pasa lo mismo que con la fórmula, el tema de la leche en polvo en los niños. ¿Qué tan beneficiosa realmente? Porque lo que yo sé a nivel de nutrición es que lleva una cantidad grandísima de azúcar, la leche en polvo, ¿verdad? Entonces tal vez hablamos un poquito de ese tema. Sí, bueno, aquí es importante que no confundamos porque hay muchas fórmulas, por ejemplo, no quiero decir nombres de marcas, ¿verdad? Pero hay algunas que se venden como leche y realmente la cantidad de leche que tiene es mucho menor. Tienen cereales, tienen azúcar, que era lo que vos mencionabas, y realmente no es una leche, sino que lleva más otros agregados. Es como un cereal, entonces. Es como que si fuese un cereal o que lleva otras cosas. Y cuando hablamos de las fórmulas que son medicadas, o sea, que tienen un respaldo científico, es diferente. Entonces, aquí lo importante es que nosotros hablamos de lactancia materna exclusiva cuando estamos hablando solo pecho materno los primeros 6 meses de vida del bebé. Eso es lo ideal, que el bebé no reciba ninguna otra cosa, ni agua, ni leche de otro tipo, solamente la lactancia materna porque es suficiente. Con eso va a estar hidratado, va a estar alimentado, va a ir creciendo adecuadamente, sin necesidad de ninguna otra cosa. Qué poderoso el cuerpo de la mujer. Poderosísimo. Sí. Entonces, a partir de los 6 meses, el niño ya tiene un sistema neurológico más desarrollado, se puede sentar, ya le empieza a interesar la comida, y entonces ahí es cuando idealmente deberíamos de iniciar con la alimentación complementaria. Es decir, poco a poco ir introduciendo los alimentos para que en el momento, digamos, ya del año de vida, el niño ya coma de todo. Entonces, la lactancia ya no va a ser exclusiva, pero no quiere decir que la vas a detener. El bebé puede comer cualquier tipo de comida, lo que le estamos enseñando, y además, sumado a eso, está la lactancia materna. El tiempo que la mamá quiera dar el pecho es lo que ella va a decidir. Hay mucha controversia con esto, porque muchos dicen, no, es que después de los 2 años ya no sirve, ya no tiene nada, ya solo es agua. He escuchado muchas de esas cosas, pero realmente va a tener un beneficio, y además de eso, el apego emocional que significa
una madre con su hijo, claro, ese vínculo. Entonces, realmente para los niños es como, no, ya quitarle la chicha, quitarle el pecho, ya no se puede, ya no le sirve para nada, pero ese es su lugar seguro. Entonces, lo tenés que hacer con amor y lo tenés que hacer respetando al niño realmente. Wow, okay. Entonces, aquí la leche, a medida que los niños van creciendo, ya no es tan necesaria. Y si vos te pones a ver o analizar en la naturaleza, nosotros somos de las pocas especies que sigue tomando leche incluso en la edad adulta, porque ya las otras especies no la necesitan. O sea, es decir, ellos, los bebés de los mamíferos nacen, reciben la lactancia materna por un tiempo y luego pasan, ya nunca más vuelven a recibir leche. En cambio, nosotros seguimos toda nuestra vida con lácteos y entonces ahí es cuando vienen esto de los problemas, es que soy intolerante a la lactosa y todas estas cosas, pero porque nuestro cuerpo está hecho para que funcione por un tiempo y luego se supone que ya no lo necesitamos, entonces empieza a disminuir el efecto de la enzima y nos empieza a dar todos estos problemas. A ver si entendí entonces, porque está súper, yo no sabía eso, está súper interesante. Hay un punto en nuestra vida que no deberíamos de ingerir entonces lácteos. O sea, es decir, no que lo dejes que no debes, podés, pero estás hecho tu enzima para digerir esa lactosa o esa leche y a medida que se va creciendo, esa enzima deja de funcionar. Se va debilitando. Se va perdiendo, porque en teoría ya no la necesitamos, tanto como cuando estás en una etapa pequeña de crecimiento y desarrollo. Wow, interesantísimo. A ver, ya escucharon, dejen sus comentarios por ahí. Y para ir aterrizando entonces el tema de hoy, me gustaría que me comentaba que acaba de pasar, bueno, hace como 2 semanas, creo que es el 15, ¿no? El 15 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer Infantil. En temas para no salirnos tanto, ¿no? En temas de lactancia materna, de la leche en sí, que ya escuchamos todos los beneficios que tiene, la importancia que tiene desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre. En el tema o mejor dicho, hablando únicamente en este caso de niños con cáncer o tipos de cáncer o problemas en la sangre en este caso, ¿qué rol o qué juego tiene la lactancia materna? Bueno, sí, hay muchos estudios que relacionan que la lactancia materna puede ayudar a prevenir la aparición de leucemia en algunos niños. Esto tiene que ver con algunas teorías en las que mencionan que algunos virus pueden estar relacionados a la aparición de ciertos tipos de cáncer o tumores. Okay. Entonces, al yo dar, en el caso de que una madre de lactancia materna está desarrollando su sistema inmunológico, por lo tanto proteges contra este tipo de infecciones virales que pueden tener un efecto, que pueden tener una etiología en el desarrollo de este cáncer. Entonces no es directamente, porque hay muchos cánceres que tienen que ver con genética. Entonces, aunque des lactancia materna, no te va a proteger, claro, pero sí tiene relación con algunos cánceres que se relacionan a virus o trastornos inmunológicos. Ok, no, interesantísimo realmente, porque a veces uno separa o aparta una cosa de la otra y al final todo está entrelazado, o sea, todo tiene que ver. Y en el tema de los niños, cuando hablamos de niños es desde bebés, niños, infantes, adolescentes y jóvenes, tengo entendido, ¿verdad? Porque algunos dicen pediatra y ya se lo llevan a los chiquititos, pero nos olvidamos de los adolescentes y de los jóvenes que todavía tienen un cuerpo que está madurando, que está en desarrollo en este caso, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, tal vez Doc nos da ahí algunos puntos, algunos consejos. Si estaba escuchando o viendo este podcast, papá, mamá, que tenía tal vez este desconocimiento en el tema de la lactancia materna, algo que pueden hacer, por ejemplo, si el bebé no tiene ninguna malformación, nació a los 9 meses, 10 meses, pero no hay forma en que pueda agarrar el pezón de la mamá para empezar a lactarse. Bueno, de los principales consejos serían educación.
Hay mucha información, pero a veces la información que leemos o la que tenemos disponible en internet necesita de un refuerzo por un profesional, porque leer interpretamos de cierta manera y creo que es importante que busquemos a un profesional en el que nosotros confiemos, que nos muestre, que nos enseñe cómo debemos hacer las cosas, tener mucha paciencia y realmente estar convencido de que querés darle lo mejor a tu hijo o al bebé, porque los beneficios van a ser, ya los mencionamos y todavía nos faltan, o sea, estamos hablando aquí solamente beneficios en la niñez, estos beneficios se van a alargar en la vida, cuando seas adulto, prevención de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que ver con la convicción de que querrás hacerlo y además buscar apoyo. A veces es mucho más difícil cuando estás solo y si tenés, por ejemplo, el apoyo de tu pareja, el apoyo de tu familia, es hablar ese tipo de qué es lo que quieren, porque también a veces yo estoy convencida de que quiero darle lactancia, pero mi mamá o mi abuela no me ayudan y entonces están con la cosa de que dale la pacha, está con hambre, está flaquito, no está subiendo de peso. O el tibio. Y eso genera un estrés y el estrés también va a tener un efecto. Claro. Y la otra cosa es que entre más, cuando el bebé está recién nacido, entre más se pegue al pecho de la mamá, eso va a generar un estímulo fisiológico a nivel hormonal que va a hacer que se produzca mucha más leche, mucha más cantidad de leche. Claro. Entonces, creo que esos serían los principales consejos y sobre todo buscar ayuda, buscar un profesional que la guíe o un pediatra de confianza. Exacto, bueno, muchísimas gracias. Ya escucharon todos los que estuvieron conectaditos en este primer episodio de Ahora Vos del 2025. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos una vez más. Tu número de WhatsApp por si quieren hacer alguna cita, algún consejo y tus redes sociales. Bueno, pueden encontrarme en el Hospital Vivian Pelas, el 86639238. Me pueden escribir un mensajito, ahí podemos agendar la cita. O pueden contactarme por Instagram, doctoralemus.oncopedia, o por Facebook, doctora Isaura Lemus. Cualquier cosa a la orden. Excelente. Nuevamente, gracias por el tiempo, por compartir el conocimiento también. Yo creo que a veces por miedo, por falta de conocimientos, cometemos errores. A ver, aquí nadie nace aprendido, ¿verdad? Y para eso está Ahora Vos, para poder aprender un poco más con cada capítulo, con cada invitado. Así que ya sabes, compartí el link de este episodio de Ahora Vos, seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete, activa la campanita, también estamos en Spotify y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.